Chamacos, ¿cómo están? Bueno, siguiendo entonces con esta serie de videos acerca del lenguaje de programación del C y específicamente en esta subserie entonces de videos acerca de la programación orientada a objetos. Entonces, pues ahí vamos a seguir con esta serie acerca de la programación orientada a objetos y sobre todo la parte de la herencia. Bueno, esta no es esta no era la sección que había que observar. En este caso, bueno, vamos a ver esta segunda parte o tercera parte, ya no recuerdo bien, sobre la herencia, en la cual se va a ver un poco acerca de las clases base. Muy bien. Entonces, pues vamos a generar en esta parte una clase que se llama persona, la cual va a tener unos ciertos atributos, que es el nombre, edad y curp. Y dentro de esos métodos vamos a tener un constructor, por supuesto el constructor, el cual va a iniciar el nombre como una cadena vacía, la curp también como una cadena vacía. Ahí está string. Y por otro lado el entero, que va a representar la edad, lo va a iniciar como un entero igual a 0. O sea, nada fuera de lo común. O sea, iniciar valores a ciertos datos en las que uno está acostumbrado a iniciar, ¿no? Entonces, esto por el constructor. Ahora, en el caso de que se llame al constructor con argumentos, entonces se va a iniciar a esos argumentos a los que estoy señalando en este caso, que se están colocando dentro de esa función especial, que son los argumentos. ¿Ok? Bueno, por otro lado, entonces vamos a tener otros métodos de la clase, los cuales van a ser obtener el nombre, obtener la edad y obtener el curp, para regresar entonces de este objeto el atributo de nombre, el atributo de edad, ahí estoy pasando, sería el atributo de edad, y el atributo de curp, que eso es más o menos para lo que funciona la función, ahora sí valga la redundancia, o los getters, ¿no? Que van a ser estos los conocidos entonces como getters. Por otro lado, vamos a tener una función o un método que se va a llamar cumpleaños, ¿no? El cual lo que va a hacer es cada que se mande a llamar, va a ir incrementando el atributo de esta clase de edad. Ahí está, ¿no? Entonces eso es lo que va a ir incrementando. Ok, entonces con eso ya tenemos estructurada la clase persona. Muy bien. Entonces ahí está ya esta clase con sus atributos y métodos. Y ahora vamos a ver que dentro de la herencia, como ya habíamos observado, se va a tratar entonces de heredar, o de que una clase va a heredar tanto sus atributos como sus métodos a otra clase. En este caso, la clase trabajador va a heredar de la clase persona, tal como se ve aquí, mediante esta sintaxis de 2 puntos. Se va a ejecutar la clase trabajador, o más bien no ejecutar, sino declarar la clase trabajador, la cual va a heredar de la clase persona. Y ahí entonces ya vamos a tener todos los atributos y métodos de la clase persona. Ahora, los atributos exclusivos de la clase trabajador va a ser, por un lado, un método de la clase privada, más bien va a ser una clase privada, la cual posteriormente entonces se va a observar sobre cómo está funcionando esta parte. Y por otro lado entonces vamos a tener los métodos de la clase, los cuales va a ser, por ejemplo, el constructor de la clase trabajador, la cual va a ser o se va a utilizar como base el constructor de la clase padre, o sea, esta clase persona, alguno de estos constructores. Ahí ya se está trabando horriblemente. Ahí ya tenemos, ¿vale? Y
A partir entonces de la clase persona, ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a poner entonces el constructor, que va a ser de tipo público. Adelantando un poco, entonces es de que todo aquel con la información de esta clase va a poder observarlo, el cual este constructor entonces lo que va a recibir es nombre, edad, CURP y sueldo. Sin embargo, al tratarse entonces de una clase que está heredando, una clase hija, a partir de la clase padre, que es la clase persona, entonces va a poder heredar su constructor, el cual va a recibir tanto el atributo nombre, edad y CURP. Y esto se va a realizar colocando entonces, en lugar del nombre de la clase padre, se va a colocar tal cual lo que estoy aquí señalando, que es la palabra clave base o base, que nos va a indicar entonces que está heredando el constructor de la clase trabajador, la clase base, a partir de la cual está heredando, ¿no? Parece bastante confuso, ¿no? De heredar por un lado, la heredación de otro y alguna cosa así, ¿no? Pero simple y sencillamente entonces es colocar un constructor, el cual va a heredar de su clase padre, pues su propio constructor, y para no llamarlo de la misma forma se coloca entonces la palabra clave base, ¿va? Ahora, esto lo que nos permite es entonces heredar estos atributos, tanto nombre, edad y CURP, y solamente dentro del constructor de la clase trabajador, lo único que se tiene que colocar es tal cual el sueldo, el cual no se encuentra dentro de esta clase base, ¿no? Ahí está. Esa es la única diferencia que se tiene. Vale. Porque ya una vez que se genera entonces, pues que hereda, más bien, no genera, sino que hereda esta clase a partir de la clase padre, entonces ya va a colocar todos esos valores o esos atributos dentro de la clase hija, y ya nada más hay que colocar el atributo exclusivo de la clase hija. Bastante sencillo, ¿no? Vale. Entonces ahí ya tenemos, y además esta clase, la clase trabajador, va a contar entonces con un método que aquí tenemos, que va a ser de tipo público, que va a regresar un valor entero. Y además entonces aquí va a tener que es getSueldo, el cual, bueno, es para obtener el sueldo, o que es este atributo de esta clase, ¿no? Vamos a regresar entonces de esta clase el atributo de sueldo, este que tenemos aquí. Sale. Entonces, ¿cómo se maneja esto? ¿O por qué razón entonces estamos colocando en esta parte? Pues así, nada más es en esta parte la palabra clave base, o base, que nos sirve entonces para referenciarnos a la clase padre de la clase hija que está heredando, ¿no? Ahí suena bastante extraño, ¿no? Pero entonces, bueno, ya dentro de esta parte del programa, de lo que tenemos dentro de nuestra función main, lo que vamos a hacer es implementar, en este caso, ¿qué cosa? El constructor de la clase trabajador. La clase trabajador tiene un constructor, el cual va a recibir 4 argumentos: nombre, edad, CURP y sueldo. Entonces nosotros le tenemos que pasar estos 4 argumentos. Ahora, hay que tener mucho cuidado con esto, porque al pasar entonces estos 4 argumentos aquí, además, al tratarse de una clase hija, estamos pasando esos argumentos, o por lo menos 3 de ellos, a la clase padre, ¿ok? Que nos estamos yendo directamente a esta, y para más o para una mayor precisión nos estamos yendo a este constructor, el cual contiene esos 3 argumentos.
Entonces lo que estamos haciendo nada más es irnos movilizando dentro de estos, pues si lo podemos decir así, como dentro de este árbol, como de herencia, ¿no? O sea, nos estamos moviendo directamente dentro de esta clase, la cual está heredando de esta, y al crear el constructor de esta misma clase, nos estamos haciendo referencia al constructor de la clase de la cual está heredando. Y entonces le va a pasar los argumentos tal cual se están colocando aquí. Entonces estos deben de tener el mismo nombre, ahí que me estoy pasando, de estos que se colocan aquí, para que puedan entonces pasarlo. Ya que pasa de esta manera, entonces estos atributos que están en la clase padre, por supuesto que van a pasar a la clase hija. Al pasar entonces a la clase hija, nosotros nos podemos hacer referencia a este objeto que es de la clase trabajador, ahí está, de la clase trabajador, y obtener tanto el nombre, la edad, el CURP y el sueldo. O sea, podemos ingresar perfectamente a los métodos de la clase padre. ¿Sale? Ya lo único que estoy haciendo adicional aquí es de que estos atributos que tiene esta clase van a ser del tipo entero, ¿no? O tenemos aquí un entero y una cadena de texto. A lo mejor ahí puse un toString adicional. Ah, no, es por el sueldo. Por ejemplo, en la edad, que es de tipo entero, podemos utilizar entonces otro punto para que lo convierta entonces a una cadena de texto, y entonces esto ya no lo pueda mostrar dentro del writeLine. Y se puede hacer entonces, o bueno, anteriormente a esto se puede hacer la concatenación de ambas cadenas. Y por otro lado, el atributo de sueldo se encuentra dentro de la clase trabajador. Aquí está. Entonces ya tenemos el método, más bien la método, ya sonaba así, el método, el cual nos permite entonces acceder a este atributo, ¿no? El cual lo podemos convertir a cadena de texto para concatenarla y ya tener ahí todo perfectamente sin ningún problema dentro de nuestro programa. Lo ejecutamos y ahí está. Entonces nosotros estamos creando un objeto de trabajador, el cual le estamos mandando todos estos atributos, y al momento entonces de mostrarlo, ya que estamos utilizando todo esto, se genera esta salida, ¿no? El nombre, la edad, el CURP y el sueldo. Bueno, ya nos pide entonces terminar con una tecla cualquiera, ¿va? Entonces, ya para resumir de esta forma, dentro de la herencia, una clase puede heredar dentro de otra, o puede heredar a otra, más bien. Y esta herencia nos permite además generar un constructor de la clase heredada a partir de la clase base, utilizando simple y sencillamente, sin tener que utilizar entonces el nombre de la clase que se está heredando, usar la palabra clave base para entonces crear el constructor a partir del constructor de la clase heredada, ¿no? Como se está haciendo en este caso, sin absolutamente ningún problema. Y ya podemos entonces ingresar a todos los atributos que se encuentran en la clase padre y además a sus métodos. ¿Va? Entonces esto está bastante sencillo. Posteriormente entonces se van a ver los modificadores para que nada más se puedan ingresar, ya sea en la clase main o en cualquier otra función. También dentro de los propios atributos o métodos que se están heredando, o también dejar de alguna forma protegidos tanto los atributos como los métodos para que no se puedan heredar o utilizar ni dentro de una clase hija ni dentro de una función adicional, ¿no? Como lo sería el main. Bueno, hasta aquí queda este video.
Auf Wiedersehen, alles Gute.